Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor. Y la lectura de hoy está en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 32. Puestos de pie, por favor. Como es costumbre, vamos a leer, yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo y el último lo leemos todos juntos. Repito, Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 32. Y dice así: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Que enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Todos. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Esta es palabra de Dios, hermanos. Buenas tardes, queridos hermanos. Qué alegría otra vez verles y estar juntos para aprender la palabra del Señor. Y el día de hoy continuamos con la palabra del Señor y vamos a hablar del Evangelio según San Marcos, así como hemos leído el día de hoy. Y entonces vamos ya cuando el Señor Jesús anuncia su muerte esta segunda vez. Y dice, y habiendo salido de allí, dice, caminaron por Galilea. O sea, el Señor está saliendo a partir de Cesarea de Filipo, ahora está por Galilea, y entonces allá el Señor no quiere que se sepa de Él. El Señor Jesucristo continúa camino a Jerusalén, no quiere que se sepa, enseña a sus discípulos acerca de su muerte otra vez. Ellos no comprenden y tienen temor preguntarle. Los creyentes caminan en obediencia a Dios y perseveran en su fe hasta el momento de su muerte. Esta es la idea central de la aplicación de este pasaje, que los creyentes caminan en obediencia a Dios y perseveran en su fe hasta el momento de su muerte. Y a esto nos desafía este pasaje. El Señor nos da el ejemplo de cómo es seguir a Dios, cómo un creyente tiene que seguir a Dios. No es solamente cuando las cosas están bien, no es solamente hasta que las circunstancias cambian. Aquí nos está mostrando el Señor que hay que seguir a Dios hasta la muerte misma. Y esto es el pasaje que nos habla. En este pasaje el Señor anuncia otra vez su muerte. Está camino a Jerusalén, ha partido de Cesarea de Filipos, ha preguntado quién dice la gente que Él es, ha preguntado a sus discípulos y ellos dicen que es el Cristo. Y Pedro responde que es el Cristo, el Mesías. Luego se ha transfigurado, ha cambiado su forma visible de hombre, frente a 3 de sus discípulos. De su naturaleza humana se ha podido ver su naturaleza divina. Luego libera de un espíritu mudo a un muchacho cuyo padre le dice al Señor que los discípulos no pudieron echar fuera este espíritu y el Señor lo libera. Hasta este punto había llegado el alejamiento del hombre de Dios desde el Edén, desde donde Dios lo había creado, y en este caso era visible. Pero en la mayoría de los casos no se ve, así como cuando Pedro trató de obstaculizar que el Señor no vaya a la cruz. Pero ellos tenían todavía en su mente la expectación mesiánica, un Mesías geopolítico, un caudillo, uno que les liberaría políticamente y geográficamente del poder de Roma. Entonces él tenía que prepararles lo más que podía, porque quería prepararles porque él sería crucificado, su maestro sería crucificado, y además quería hacerles entender lo que significaba la obra de la expiación en la cruz. Esto es lo que está pasando en este pasaje. Así que el Señor les mostraría su obediencia y perseverancia hasta la cruz. Si se fijan ustedes, el Maestro les enseñaba acerca de su crucifixión con palabras y de su resurrección con palabras de este pasaje, pero más que con palabras, Él les mostraba con los hechos cómo es que hay que vivir la vida cristiana. No solamente les decía, sino que Él caminaba paso por paso lo que hacía. Y entonces la gente podía entender. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Este es el primer versículo de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra. Y como siempre queremos, Señor, que el Espíritu Santo que mora en nosotros, con el cual nos has dado el anticipo, el arras de nuestra salvación,
otra vez, como siempre, pueda enseñarnos, y así como tú has dicho, Él os recordará todas las cosas que os he enseñado. Y el día de hoy queremos, Señor, ver en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como decimos, leemos otra vez, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Esto significa que estaba yendo en dirección a Jerusalén, y a pesar de que en cada punto que se detenía, todavía Él hacía ministerio, pero estaba listo para ir a Jerusalén. El Señor estaba en su última jornada antes de ir a la cruz, porque había venido a hacer la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios, así como nos enseña la oración conocida como el Padre Nuestro en Mateo 6, 9 al 13, que dice: y vosotros, dice el Señor, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hay una parte aquí que dice: venga tu reino, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Está hablando de hacer la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo ha venido a hacer la voluntad de Dios. Por eso Marcos 10:45, en el tema central de Marcos, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Ahora está camino a Jerusalén y está enseñando a sus discípulos qué es obedecer y qué es perseverar. Que la obediencia es hasta la muerte. El verdadero discípulo obedece a Dios hasta la muerte y persevera todos los días de su vida. Y está caminando en esta jornada hacia la cruz. No solamente está queriendo obedecer la voluntad de Dios allá, sino que está enseñando a la vez a sus discípulos. Luego Marcos dice: y no quería que nadie lo supiese. Esto es lo que se conoce como el secreto mesiánico. Y aquí haremos un alto y veremos por qué el Señor no quería que se sepa que estaba allá. La respuesta simple a esto es porque todavía no había ido a la cruz. Porque su objetivo estaba claro. Él estaba obedeciendo a la voluntad de Dios hasta la muerte. Tenía que obedecer la voluntad de Dios, porque así enseñó Él también a orar. Hágase tu voluntad, no la mía. Y en el Getsemaní, cuando va a ser crucificado después, cuando veamos, Él mismo dice: Señor, hágase tu voluntad. Si es posible que esta copa pase de mí. Si no tengo que sufrir tanto como voy a sufrir, que no sufra. Pero si tengo que sufrir, que sufra. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Él ha venido a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué no quería que se sepa? ¿No quería que sepan de su sacrificio? La razón era sencilla: porque todavía no había ido a la cruz. Y en Marcos 1, 43 al 45, vemos que él mismo dice que no se sepa de Él cuando sana a un leproso. Y como mencionamos en ese mismo sermón titulado Creyendo, le dice que no avise lo que le ha pasado. No es porque no quería que se difundan las buenas nuevas. Lo que no quería es que la gente crea en Él solamente por los milagros, solamente por los beneficios que Él da. Porque había muchas personas que le seguían por los beneficios que Él da. ¿Cuántas veces los dijo el Señor? Ustedes me siguen no porque ustedes ven vida eterna en este asunto. Ustedes ven el pan que yo multiplico y comen, por eso me siguen. Entonces había este peligro de que las personas le sigan al Señor por las cosas que Él puede dar. Por eso que no es buena idea venir al Señor por las cosas que Él te puede dar. Ni aún por la sanidad, ni aún por la salud, ni aún por ninguna cosa que Dios te pueda dar. No es buena idea, el Señor nunca quiso eso. Y así como en Marcos 7:36, cuando sanó a un sordomudo, le dijo que no hable. Y así como en Marcos 8:26, cuando sanó al ciego de Betsaida, cuando le devuelve su vista en dos etapas, ¿ve? ¿Qué cosa ves? No veo bien. Y después empieza a ver completamente. Y estaba además usando esta sanidad para enseñar a sus discípulos que ellos parcialmente ven las cosas todavía, porque todavía no estaban viendo completamente. Y como que sucede en este pasaje también, que sus discípulos no podían entender cuando Él dijo: voy a morir, voy a ser sepultado y al tercer día voy a resucitar. Más bien estaban tristes porque sus aspiraciones de expectación mesiánica se iban a caer, sus aspiraciones bien mundanas se iban a caer. Estaban tristes por ellos mismos. No estaban tristes porque el Señor va a morir en la cruz, sino estaban mirando en sus propios intereses personales. El Señor sabe que estas cosas, como la sanidad instantánea de un leproso, causan fascinación, que puede hacer que la persona se enfoque en el beneficio antes que en el benefactor. El Señor no estaba buscando fama, no quería que la gente le siga porque hacía cosas o milagros, sino por arrepentimiento de su condición pecaminosa
y fe, y que Él es el Mesías prometido. Hay cuantos que siguen al Señor Jesucristo por los beneficios recibidos, pero una verdadera razón tiene que ser por el arrepentimiento de su condición pecaminosa. Por eso Él decía, no lo comente, y no quería que se sepa de Él, porque desde el principio aún el diablo intentó que se tire del pináculo del templo para que ángeles vengan y la gente crea que Él es el Mesías sin ir a la cruz. Por eso que a la vez que difundía el Evangelio, Él tenía que tener cuidado de ser obediente hasta la muerte y que la gente no les reconozca como el Mesías sin antes haber ido a la cruz. Por eso parece una contradicción, no es una contradicción. Podemos decir, es una actuación paradójica. Es una forma de comportarse paradójica, una aparente contradicción, pero que no es contradicción. Por eso tenemos que ver que una verdadera conversión al Señor Jesucristo no es un trato unilateral de salvación ficticia, que si tú haces esto por mí, yo voy a venir a ti, yo te voy a servir. Algunos le hacen estos tratos inconsistentes a Dios. Si me haces esto, yo te voy a seguir para siempre. Uno tiene que venir al Señor incondicionalmente, reconociéndose pecador y rendirse a Él. ¿Cuándo dicen amén? El Señor no quería que los reconozcan como el Mesías y lo acepten solamente, sino que era necesario que vaya a la cruz para pagar el precio de la caída y así satisfacer la justicia de Dios y otorgar salvación al hombre. El Señor no quiere que le sigan por los milagros que hace, sino por la salvación que otorga a través de la fe, como la recibió el ciego. La sanidad no es su objetivo, sino la salvación, pero hace sanidades para confirmar su mensaje de salvación, y es por eso que no quería que la gente venga por los milagros, sino por la salvación mediante la fe. Cuando la gente se estaba fascinando con los milagros que hacía, el Señor los hacía a un lado, decía, no es la razón por la que he venido, pero sí, para que ustedes crean, tengo que probar que soy el Hijo de Dios, y lo voy a probar, y lo probaba. Detenía el viento, oraba por los leprosos, sanaban, pero el objetivo no era hacer los milagros, sino los milagros eran para confirmar que lo que estaba diciendo el Señor, lo que afirmaba el Señor era verdad. El Señor no solamente en este camino a Jerusalén dice estas cosas, sino que está haciendo, en estos 6 últimos meses, hace su ministerio y pasa por todo el camino en obediencia al Padre. Y no quiere que nada ni nadie le estorbe a obedecer a Dios. No quiere que nada ni nadie le estorbe en su obediencia a Dios. Querido hermano, ¿qué cosa te estorba obedecer a Dios? ¿Qué cosa te estorba a no seguir el camino de Dios fielmente? ¿Qué cosa te impide servirle al Señor como debes servirle y obedecer a Dios como debes obedecerle? ¿Qué te impide? ¿Qué? ¿Qué te detiene? ¿Qué? Y aquí el Señor está mostrando que hay que obedecer a todo precio, hasta la muerte. Eso vamos a ver al final. ¿Qué te impide obedecer a Dios? ¿Qué te estorba obedecer a Dios? ¿Tu trabajo? ¿El dinero? ¿Tu familia? ¿Un pasatiempo? ¿Qué te estorba de obedecer a Dios? El Señor no quería que nada le estorbe en su obediencia a Dios. Por eso Él oraba y decía, que se haga tu voluntad. Y si quiero que se haga su voluntad, estoy dispuesto a vencer cualquier estorbo en mi vida para obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que en Marcos 3:11 vemos también que los demonios quieren descubrirle. Muchos dirán, pero ¿qué? No está pasando nada malo, Él es Jesús, y los demonios están diciendo que Él es Jesús. Ahí hemos visto en Marcos 3:11, en el sermón titulado Enseñando, Marcos 3:7 al 12, cuando el Señor enseña a la orilla del mar. Esto está claro que les reconocían, que evidentemente es el Hijo de Dios y totalmente hombre, totalmente Dios, pero aquí había un asunto, que cualquiera puede confundirse y no verle nada de malo en que estos espíritus inmundos es en lo que estaban diciendo, pero no es cierto. Estos querían que se sepa del Señor Jesucristo sin que Él haya ido a la cruz, sin la expiación por el pecado. La justicia de Dios estaba pendiente. Alguien necesitaba recibir el castigo por la caída de Génesis 3. Alguien tenía que ser el sustituto, y ese era el Señor Jesucristo. Pero estos demonios, aunque parecía que hacían nada malo,
sabían bien lo que estaban haciendo. Querían que se sepa del Señor antes que vaya a la cruz. Por eso el Señor no quería difundir mucho y a la vez que también predicaba el Evangelio, no quería que la gente se fascine por las cosas que hace, sino que crea en Él por la fe. Por eso es que en ciertas ocasiones Él dijo, no digas nada, no hables nada, no se sepa de mí, como está pasando aquí. Ha partido de Cesarea de Filipos, ahora está pasando por Galilea y no quería que nadie sepa de Él. Esa es la razón. Aún los demonios quieren descubrirle y por eso el Señor reprende a los demonios, pues esto es lo que ellos quieren, que el Señor sea reconocido como el Mesías sin ir a la cruz y así no hacer la obra sustitutoria por nuestros pecados. Lo mismo es el diablo en la tentación en el desierto, después de su bautismo, cuando le tentó que se tire del pináculo del templo, en el sermón que hemos hablado de Marcos 1, 12 al 13, el siervo obediente. Ninguno podía ni debía estorbar la obediencia del Señor hasta la muerte, pues a la vez que daba a conocer la buena noticia de su venida para salvación del pecado de la caída, y probaba con sanidades y milagros, anunciaba su muerte debido a la expectación mesiánica y su responsabilidad de hacer la voluntad de Dios y perseverar hasta la muerte. Aquí el Señor Jesucristo está dando ejemplo de cómo es seguir a Dios. Uno no sigue a Dios cuando le conviene nomás. Uno no le sigue a Dios cuando no sufre. Uno no le sigue a Dios en su zona de confort. Uno le sigue a Dios en todas circunstancias y obedece a Dios toda su vida y persevera hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? El Señor continúa camino a Jerusalén y no quiere que se sepa para que no sea estorbado en su camino. El Señor se dirige a la cruz y no quiere ser estorbado. Esto es lo que es el secreto mesiánico. Y los creyentes caminan en obediencia a la palabra de Dios. Nuestra obediencia, hermanos, es a la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. No podemos decir solamente en mi vida cristiana hago esto en estos días y en estos días no. Las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año buscamos hacer la voluntad de Dios porque hemos sido librados de la esclavitud del pecado. No somos más esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo y nuestra voluntad está sometida a nuestro Señor. Por eso buscamos obedecerle los 365 días del año. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 31. El Señor les estaba preparando para su muerte a pesar de la idea de la expectación mesiánica que tenían. Porque dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muertos resucitará al tercer día. Y esta es la razón por la que vino, y también es la razón del secreto mesiánico, aunque su expectación mesiánica era diferente al de las Escrituras. Él les está enseñando la importancia de sus sufrimientos, muerte, sepultura y resurrección desde el punto de vista didáctico, y mucho más desde el punto de vista doctrinal, o sea, no solo como evento histórico, sino como una enseñanza fundamental que todo cristiano debe saber. Por eso dice, porque les enseñaba a sus discípulos y les decía. O sea, este asunto de ir a la cruz, ser sepultado y al tercer día resucitar, no solamente es un evento histórico que Jesús quiere que sepan, sino es una doctrina, es didáctico enseñar a un creyente acerca del sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuándo dicen amén? Por eso hay muchos que dicen, pero yo soy cristiano porque yo soy de Cristo. Claro, históricamente saben de Cristo, está en las enciclopedias, está en la historia, está en todo lado, lo encuentran en todas las oficinas de nuestro gobierno, como hay alusiones a la palabra de Dios y al sacrificio del Señor Jesucristo, pero no han aceptado lo que ese sacrificio de Cristo significa, la doctrina, la enseñanza que el Señor Jesús ha querido enseñar a sus discípulos y quiere que todos aprendan, que no solo conozcan al Cristo histórico, sino al Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por todos los pecados. Les está enseñando la importancia de sus sufrimientos, muerte, sepultura y resurrección. Será necesario que Él sea sacrificado en la cruz del Calvario, pero resucitará. Y esto es una enseñanza vital de la iglesia para la salvación de aquellos que creerán en Él. Esta es la segunda vez de 3 veces que el Señor anuncia su muerte. Y en este punto en su ministerio el Señor ya hizo muchas cosas, demostró también su carácter divino, su naturaleza divina,
Él es Dios y hombre 100%, ahora les está preparando también para el impacto emocional que será su sacrificio en la cruz para sus discípulos. Pues en Mateo 17:23 dice que ellos estaban tristes, en el pasaje paralelo, en gran manera, pero a la vez tampoco entendían bien. Estaban tristes, pero no entendían bien. Aunque el Señor les dijo en Lucas 9:43 al 45 que escuchen bien sus palabras, de que sería muerto, sepultado y al tercer día resucitaría, pero ellos no entendían porque les estaba velado, dice, para que no entendiesen y no saber todo acerca de su sacrificio. Y también protege a sus discípulos en su fe. Están esos dos pasajes. El Señor acá les está preparando para que perseveren en Él, a pesar de que va a ser sacrificado. El Señor se está yendo. El Señor va a ir a la cruz. El Señor va a sufrir terriblemente. El impacto emocional para sus discípulos es fuerte. Pero el Señor está enseñándoles que hay que perseverar anticipadamente, porque Él es Dios, sabe que va a morir, está entregando su vida voluntariamente, está yendo camino a la cruz, sabe lo que está haciendo el Señor, pero sabe también cómo van a sufrir sus discípulos. Y les está preparando, les está diciendo, no se van a complicar tanto la vida, me van a matar, me van a enterrar al tercer día, pero voy a resucitar. Pero ellos no entendían. Pero les está enseñando la perseverancia. Eso está enseñando que debe ser perseverante en la fe, a pesar de las circunstancias difíciles que va a atravesar su maestro. Va a ser muerto, va a ser sepultado, al tercer día va a resucitar. Aunque ellos no entendían, está diciendo, ustedes perseveren, hijos, perseveren, perseveren y perseveren. Y esto nos enseña la palabra de Dios a nosotros. Hermano, persevere en su fe. Persevere en la fe del Señor Jesucristo. Porque la perseverancia es una muestra de que verdaderamente somos hijos de Dios. El que persevere en la fe es hijo de Dios. Persevere en la fe. ¿Cómo estás tú? ¿Estás dispuesto a perseverar en la fe? ¿Harás como tu maestro? ¿Te rendirás a las pruebas de la vida que este mundo caído ofrece? El Señor está mostrando aquí que sus discípulos deben perseverar. Si tú eres un discípulo verdadero del Señor, debes perseverar en la fe, en tu creencia de que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso es importante. Lo hace en Marcos 8, 31 al 33, otro anuncio de su muerte también. Y lo hace claramente cuando Pedro trata de detenerle de ir a la cruz en el sermón viviendo para el Señor Jesucristo. Ahí Pedro le dice, ¿cómo vas a decir que vas a morir? Pero él ya anuncia por primera vez porque los discípulos tenían una idea equivocada de quién es el Maestro. En el pasaje de Marcos 9, 30 al 32 que estamos hablando ahora, otra vez anuncia su muerte. Luego en Marcos 10, 32 al 34, que vamos a ver después, que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y les seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, ya están cerca de Jerusalén en este pasaje que vamos a llegar después, dentro de unas semanas. Y el Hijo del Hombre será entregado, dice, a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Es la tercera vez que anuncia su muerte. Su muerte es importante. Sin su muerte, sepultura y resurrección no hay salvación para el hombre. Por eso el secreto mesiánico, por eso él que no quería que se sepa, no porque no quiere que se sepan las buenas noticias, sino que no quiere ser estorbado en su obediencia al Padre de ir a morir a la cruz, en su perseverancia de hacer la voluntad de Dios para morir a la cruz, que a la vez también tiene que anunciar el Evangelio. Hermanos, y más tarde el apóstol Pablo los resume, lo que realmente es el Evangelio en 1 Corintios 15, 3 al 8, cuando dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
El apóstol Pablo, muchos años después, tal vez 30 años después de este evento, él resume el sacrificio del Señor Jesucristo. Él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, esta enseñanza que dice aquí, que dice el Señor empezaba a enseñar y les decía a sus discípulos, es una enseñanza fundamental en la vida del creyente. El creyente tiene que saber explicar con total claridad la muerte y sepultura y resurrección del Señor Jesucristo y para qué sirve en su vida cristiana. Y así como Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que yo mismo recibí. No es un evento histórico que le han pasado, sino es la significación de esa doctrina en su propia vida, que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjese, ya no es histórico aquí es doctrinal, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego habla de la prueba de la resurrección que apareció a Pedro. Y al último dice, como un abortivo, como alguien insignificante, a mí también me apareció el Señor. Esta es una doctrina fundamental de la fe cristiana. No solamente por el hecho de que realmente ha ocurrido, sino por el significado de esa doctrina. La siguiente sección, después de que el Señor enseña sobre su muerte, en estas 3 ocasiones, cuando enseña de su muerte, sepultura y resurrección, habla de lo que significa ser discípulo. Es interesante. Esta es la palabra de Dios, inspirada por Dios, y sigue un patrón. Cuando el Señor anuncia su muerte, habla de ser discípulo en el siguiente pasaje. Otra vez anuncia su muerte, habla de ser discípulo en el siguiente pasaje. Habla de su muerte y habla de ser discípulo en el siguiente pasaje. Es un patrón de la enseñanza. El tema de cómo ser seguidor del Señor Jesucristo. Y esos son los pasajes que sigan al anuncio de su muerte. En Marcos 8, 34 al 35, Marcos 9, 35 al 37, Marcos 10, 42 al 44. Luego dice el texto, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Realmente ellos no podían comprender e imaginar lo que el Señor les estaba hablando. Por eso hicieron pedidos que no correspondían. Uno más después de este pasaje le pide sentarse a su izquierda y el otro a su derecha, porque ellos estaban pensando en cosas terrenales, no en cosas celestiales. No podían entender la dimensión de las afirmaciones del Señor. ¿Cómo te sucede a ti, querido hermano? ¿Entiendes la dimensión de lo que significa el sacrificio del Señor Jesucristo? No solamente en lo histórico, sino como doctrina, que significa la salvación del pecado de la caída de Génesis capítulo 3. Y dice, tenían miedo preguntarle. ¿Y qué situación, queridos hermanos? ¿Le ha pasado alguna vez cuando una explicación le ha dado su jefe en su trabajo y le ha explicado tan bien que usted no ha entendido? Y después de que no ha entendido, usted quiere hacer, pero no se anima a preguntar. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y ahora cómo le hago para entender lo que me ha dicho? Pero me ha explicado tan bien, pero no le he entendido nada. Tal vez por algunos elementos no tengo para poder comprender, por eso no entiendo, no es porque no puedo entender. Algunas cosas no sé, todo el contexto no sé, por eso no he entendido. O sea, no es malo decir, ¿sabes qué? No he entendido siempre, ¿me puedes repetir otra vez más, por favor? Y un buen jefe que quiere que hagas las cosas te va a ayudar, ¿no? Pero aquí los discípulos tenían miedo, sencillamente tenían miedo, porque había mucha razón para que tengan miedo, tenían temor, porque con el que estaban hablando era con el Dios Todopoderoso. Ante su presencia uno queda ahí nomás quieto, pues. Y tenían miedo preguntarle al Señor. Hay ciertas cosas que el Señor no quiere que sepamos, y hay otras cosas que sí quiere que sepamos. Y así es la voluntad de Dios, hermanos. Hay cosas que el Señor no quiere que sepas en tu vida, en este momento, aunque quieras saber. Y así está diciendo a los discípulos. Dice que les veló sus ojos, sus oídos. Escuchaban lo que estaba diciendo el Señor, pero no les estaba permitido que entiendan. Porque primero lo estaba protegiendo emocionalmente. Segundo, porque quería que perseveren, porque iba a ser mucha información verlo al Señor en la cruz y tal vez ellos pueden separarse. Así que el Señor tuvo cuidado con eso. Pero este pasaje también nos enseña, hermanos, que no todo tenemos que saber en nuestra vida. Está hablando aquí de que tenemos que caminar por fe la vida cristiana. Hay cosas que no sabemos, hermanos. No sabemos, tenemos que caminar por fe. Recuerdo cuando vine aquí a los Estados Unidos. Yo vine por 6 meses, como muchos. Estoy ya 18 años aquí.
Aquel día recuerdo muy bien. Estaba decidido, tenía que partir. Compré mi ticket y pensé y dije, es una nación que yo no conozco, poco conozco, de Estados Unidos. Allá venía a predicar, me invitaban a Europa, pasaba por aquí, pero me quedaba unos días, otra vez volvía, pero vivir en los Estados Unidos era otra cosa para mí. Entonces, me acuerdo aquel día, agarré todas las cosas que yo más apreciaba, que yo tenía entre mis cosas, y vi que había la posibilidad de que tal vez nunca más iba a ver a mis hijos ni a mi familia. Así me parecía a mí. Porque esa vez no había internet, no había nada, pues así tan como ahora, ¿no? Una llamada telefónica era bien difícil de hacer. Y entonces repartí todas mis cosas a mis hijos, las más valiosas les di. Ahora les puedo contar a ellos lo que les di a cada uno, para que un día, si yo no vuelvo, se acuerden de mí. Hermanos, y es un camino de fe. Caminas con fe, porque no sabes lo que te va a pasar. No sabes, nadie te puede decir lo que te va a pasar, nadie. Pero hay ciertas cosas que Dios no quiere que sepas. Y eso está bien, eso es normal. ¿Por qué? Porque quiere que confíes en Él. ¿Amén? Hermanos, lo contrario de hacer eso es caer en la adivinación. Por eso hay muchas personas que consultan a los adivinos, a los brujos, para que le vea el destino que va a pasar. Es pecado, contrario a la fe. ¿Qué quieren saber qué me va a pasar, si va a suceder esto? ¿Por qué? Justamente porque están al otro lado de Dios. Y aquí el Señor no les ha revelado todo el Señor a sus discípulos, no les ha dicho esto va a pasar, el otro. Incluso les ha dicho, pero no les ha permitido entender. Y esto nos pasa a nosotros, hermanos. Puede que nosotros nos estamos dando cuenta y veamos todas las cosas que nos van a pasar después. Está a nuestro alrededor, pero no podemos darnos cuenta porque Dios así lo quiere. Y quiere que nosotros caminemos por fe. ¿Cuántos dicen amén? Y otra vez el apóstol Pablo resume esta enseñanza que el Señor está haciendo aquí en Marcos. En Marcos capítulo 9, el pasaje que estamos estudiando. Y mire lo que dice Pablo más tarde en Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se da cuenta que no es solamente un evento histórico el sacrificio de Cristo, es una doctrina de salvación, porque aquí está diciendo que estando en la condición de hombre, dice el versículo 8 de Filipenses capítulo 2, se humilló a sí mismo. Ahí es Marcos, está hablando de eso. Y dice, haciéndose obediente, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Este es el ejemplo que nos ha dejado el Señor. Que nosotros como creyentes no tenemos que negociar la obediencia de la palabra de Dios. No podemos negociar. Nosotros no andamos por conveniencia, andamos por principio de la palabra del Señor. Puede que muchas cosas nos convengan y tal vez nos puedan dar bienes materiales en esta tierra. Pero nosotros no hacemos eso, hacemos lo que es correcto hacer conforme a la palabra de Dios, aunque no tengamos que tener todas esas posiciones que los otros, por romper los principios de la palabra del Señor, tienen. Nosotros somos obedientes. Y no solo obedientes, sino somos obedientes hasta la muerte. Eso dice la palabra del Señor. Y así quiere decir el Señor a sus hijos, que seamos fieles hasta la muerte. Por eso en Apocalipsis 2, 8 al 10, cuando describe un estado de la iglesia, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor busca que nosotros seamos fieles, y nos ha dado el ejemplo caminando de Jerusalén, desde Cesarea de Filipo hasta Jerusalén, persistiendo y obedeciendo su palabra. Y él fue fiel hasta la muerte.
y pide que sus discípulos también sean fieles hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Hay diferencia entre ser fieles a la asistencia del servicio, no hay que confundir eso. Y ser fieles al Señor Jesucristo es otra cosa. Ser fieles a la asistencia del servicio se puede chequear, ¿no? ¿Quién viene? Está bien. Pero ser fiel a Dios, ser obediente a Dios las 24 horas del día, 365 días del año, aplicando las Escrituras en tu vida diaria. Eso es ser fiel al Señor y hasta la muerte. Eso enseña la palabra del Señor. Y eso también significa llevar la cruz cada día. Serle fiel, aunque tengamos que morir por nuestra fidelidad. El Señor ha dicho, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Eso quiere decir, o sea, en otras palabras, está hablando y dando el ejemplo del Señor de caminar hasta el último con el Señor. Y está dándonos ese ejemplo yendo camino a la cruz. Y está hablando de las ideas equivocadas que tienen sus discípulos de seguir a Jesús. Y Él está mostrando que hay que ser fieles hasta la muerte. El apóstol Pablo lo resume en las Escrituras. Y entonces podemos decir, el Señor anuncia su muerte otra vez. Los discípulos no comprenden ni tienen temor preguntar. El Señor anuncia su expiación en la cruz y su resurrección. Los creyentes perseveran en la fe hasta su muerte. Si usted es un verdadero creyente, va a perseverar en su fe hasta la muerte. Si no, usted no es un confesante, es un profesante. Un profesante es aquel que sabe practicar la religión, pero que no es creyente. Sabe todo de la religión, sabe todo, cómo se hace todo, profesa. Pero un confesante es aquel que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo y vive obediente todos los días de su vida y persevera hasta su muerte. Por eso los discípulos del Señor no temen entregar sus vidas cuando son desafiados a desobedecer a Dios. Y por eso enseña este pasaje, la obediencia y la perseverancia. El Señor continúa camino a Jerusalén, no quiere que se sepa de Él que está allá. Enseña a sus discípulos acerca de su muerte otra vez. Ellos no comprenden y tienen temor de preguntar. El Señor se dirige a la cruz y no quiere ser estorbado y anuncia su expiación en la cruz y su resurrección. Los creyentes caminan en obediencia a Dios y perseveran en su fe hasta el momento de su muerte. Obediencia y perseverancia. Por eso este sermón lleva este título: obediencia y perseverancia. Estamos desafiados, hermanos, a vivir obedeciendo a Dios. Estamos desafiados, hermanos, a perseverar en la vida cristiana. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor nos ha llamado a ser luz y sal de la tierra. Pero ¿qué te estorba obedecer? ¿Qué te estorba perseverar? ¿Eres débil con el mundo? ¿Dejas que las obras del mundo entren a tu vida? El Señor nos ha dado ejemplo de cómo se obedece, paso por paso. Sus discípulos lo vieron. Caminó hasta la cruz porque esa era la voluntad de Dios. Y no quiso que nada le estorbe de obedecer a Dios. ¿Quieres dejar el día de hoy esos estorbos que no te permiten obedecer a Dios? Te desafío en esta mañana, en esta tarde, que dejes esos estorbos que no te permiten obedecer a Dios. El día de hoy, deshazte de ellos. ¿Hay algo que no te permite perseverar en la fe? Renúncialo. Ahora, déjalo. Y muestra que eres un discípulo del Señor Jesucristo, fiel hasta la muerte. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos en las Escrituras, en estos pasajes inspirados, Señor, del Evangelio de Marcos, que creemos que es la versión de tu apóstol, el apóstol Pedro, cómo nos has enseñado la obediencia y la perseverancia hasta el fin. Con tu propio ejemplo nos has mostrado cómo se obedece y se persevera. Y no querías que se sepa de ti porque querías asegurarte de obedecer la voluntad de Dios. Y así lo hiciste, Señor.
Te damos gracias en este día. Y oramos por todos aquellos que el día de hoy aceptan este desafío de dejar a un lado los obstáculos que no les permiten seguirte fielmente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.